vamos a tener un panel de un tema sumamente actual y de coyuntura, como es Camisea, análisis integral de un proyecto vital para el país que contará con la participación de 3 destacados exministros de Estado. En este sentido, vamos a comentarles quiénes son los integrantes del siguiente panel. Está integrado por el señor Gonzalo Tamayo, socio director de Macroconsult y exministro de Energía y Minas. El señor Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas y decano del Colegio de Ingenieros del Perú. El señor Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores y exministro de Economía y Finanzas. Este panel está moderado por el señor César Butrón, presidente del COES, y tendrá una duración de 1 hora. Adelante, señor Butrón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Paola. Buenas tardes al distinguido panel. En realidad es un privilegio encontrarme aquí moderando a 3 exministros. Todos ellos, cualquiera de ellos puede haber sido mi profesor, así que es un enorme gusto estar con todos ustedes. Efectivamente, nos ha tocado pues un tema de mucha actualidad, ya sabemos por qué, y lo vamos a abordar de una manera especial, ¿no? No vamos a abordar el tema político, ¿no? Vamos a hacer lo que se espera de nosotros, un análisis técnico, económico, regulatorio, empresarial, ¿no? Analizando estos aspectos de todas las facetas del negocio que tiene que ver con el gas de Camisea. La secuencia lógica que vamos a seguir es reconociendo que todo esto se inicia con el incremento de precios del GLP, del gas licuado de petróleo, ¿no? Las medidas para eso, y que ese incremento lleva a discutir y a conversar o a volver a poner en actualidad la masificación del gas natural en Perú, entendida como la extensión de redes de distribución subterráneas de gas natural para llegar a los hogares de menores recursos en todo el territorio del país. El fracaso de este programa hasta ahora, ¿no? Que no ha tenido tanto éxito como se esperaba, el reclamo de los políticos y de muchas personas exigiendo que se retome este proceso, y como una solución al problema del GLP, ¿no? Y luego de eso derivamos finalmente, vamos a derivar el análisis de aquello que se ha planteado como una solución, una posible solución a la falta de éxito del programa de masificación, que es la posible nacionalización, vamos a decirlo en términos coloquiales, de Camisea, sin especificar exactamente qué parte del segmento del negocio de Camisea, analizar cuáles serían las formas de hacerlo, qué esquemas existen, y sobre esto es lo que así vamos a desarrollar este panel. Evidentemente, como siempre, les invoco a los distinguidos exministros que tratemos de hacer un panel lo más ágil posible con intervenciones cortas y rápidas para poder tener varias vueltas sobre el mismo tema. Por forma nomás, iniciaré con preguntas directas a cada uno de ellos, pero si cualquiera de ellos quiere opinar sobre lo que acaba de exponer el anterior, por supuesto, bienvenido, ¿no? Tratemos de hacer esto una conversación más que una colección de exposiciones. Dicho esto, pasamos inmediatamente y recordando lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Empezamos analizando el problema del gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo no es el gas natural, son 2 productos totalmente diferentes. Para ponerlo en términos químicos, uno esencialmente es butano y el otro esencialmente es etano, para ponerlo en términos muy simples. Entonces, la primera pregunta va para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Hemos visto que la reacción inmediata del gobierno ha sido volver a incluir el GLP dentro del Fondo de Estabilización de Combustibles. Y esto recibió muchas críticas porque no parece ser una medida muy técnica, puesto que es un subsidio indiscriminado, que termina subsidiando a familias que no lo necesitan, familias de clase media, familias de clase alta. Cualquiera de nosotros, estamos en condición de pagar el precio, mientras que las familias de escasos recursos, que es a donde debería ir dirigido, y esto probablemente ocasiona un sobrecosto al erario, al tesoro público. Luis Miguel, por favor, si podrías comentarnos sobre este tema, cuánto de más estaríamos pagando y qué opciones tendríamos para que no sea así. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes a todos y mi agradecimiento por la invitación y un gusto poder compartir este panel con Carlos y con Gonzalo.
A ver, cuando uno da este tipo de apoyos, este tipo de subsidios, porque son subsidios finalmente que pagan todos los contribuyentes, uno intenta de que quien reciba el subsidio sea quien efectivamente lo necesita, porque partimos de la base de que hay escasez de recursos y que del mismo pueblo salen todas las correas. Y hay un costo de oportunidad a los recursos. Entonces, nosotros en el Perú hemos tenido ya hace mucho tiempo el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible y se ha intentado en algunos momentos esto que en gran medida lo que intenta es no trasladarle al consumidor final una volatilidad de precios en los mercados internacionales, ha ocasionado importantes contingencias al fisco. Yo recuerdo en las épocas, digamos, más o menos hace 10 años, cuando hubo un rally importante en el precio de los combustibles, o incluso un poco antes, después de la crisis financiera del 2008, hubo un incremento fuertísimo del precio del petróleo, por ejemplo, del crudo, y esto incrementó las contingencias fiscales de manera impresionante y muy significativa al Estado para mantener el precio dentro dentro de la franja del Fondo de Estabilización. Había que compensar para que las refinerías no le traspasaran esos precios al consumidor final. Esto era de tal magnitud que incluso recuerdo como anécdota, vimos distintas formas incluso de buscar algún tipo de cobertura, algún tipo de derivados muy simple para evitar, digamos, asumir un costo fiscal muy grande. ¿Esto por qué es importante? Porque la focalización en los subsidios es fundamental. Los países que no han tenido problemas fiscales, como Ecuador, como la Argentina, por ejemplo, que han subsidiado el consumo de sus combustibles, tienden a tener problemas significativos fiscales al asumir contingencias que son mucho mayores de su capacidad de poder asumirlas. En el caso del GLP envasado, cuando se decidió incluir, acá claramente esto, y coincido con la crítica que mencionaba César, es un subsidio ciego. Acá se está subsidiando el consumo al margen del ingreso del consumidor. Si es digamos, un consumidor rico con capacidad de pago o uno pobre. Y justamente estos son los subsidios más regresivos. Uno trata de hacerlo más progresivo en el subsidio. Y no solamente eso, esto ocasiona, evidentemente, como todos sabemos, mercados paralelos. Como esto es un subsidio del gas licuado envasado, también tiende a ocasionar mercados paralelos para beneficiarse de ese subsidio en el caso del gas licuado cuando se vende a granel, para, por ejemplo, el uso de combustible, digamos, vehicular. Los cálculos que se han realizado es más o menos, grosso modo, entre 750 a 800 millones de soles anuales de mantener este subsidio. Eso es lo que sea la cifra proyectada. Y acá hay un costo de oportunidad importante. Quizás la opción más focalizada hubiese sido fortalecer o ampliar algunos parámetros del FICE, ¿no? El FICE fue creado justamente para poder darle un apoyo a las familias más necesitadas a través de balones, digamos, que les permitiera tener un subsidio al consumo de gas natural. Y esto se financiaba de la tarifa de electricidad. Y esto, lo meritorio de eso fue que tenían claramente identificado a los beneficiarios, que es un problema muy grande en general cuando se da este tipo de subsidios o transferencias. Entonces, quizá eso hubiese sido mejor porque lo complicado también es quitarlo. Una vez que entra, es muy difícil que salga este tipo de combustibles a este tipo de mecanismos de estabilización. Es muy, muy complicado y hay elementos de economía política que tienden a darse porque es muy difícil sacarlo. Entonces, en síntesis, este es un mecanismo que lo que
trata es de suavizar el consumo, evitando trasladarla al consumidor estas fluctuaciones muy grandes. Tiene que ser lo más focalizado posible y lo más progresivo posible. Y ninguna de estas características se cumple de la forma como lo han dado, como lo han hecho. Entonces, yo acá, para cumplir con la consigna de tiempos cortos, acá paro la intervención inicial, César. Perfecto, muchas gracias. Y además podríamos agregar que se podría entender que este subsidio, bueno, mejor dicho, que este esquema del Fondo de Estabilización estaría mal diseñado porque funciona cuando hay subidas y bajadas de precios, ¿no es cierto? Pero si la tendencia es creciente, permanentemente creciente, ya no funciona, ¿no? Se supone que cuando sube, protege al consumidor y el Tesoro Público aporta una cantidad. Luego, cuando baja, se sigue cobrando lo que se estaba cobrando al público para recuperar eso que aportó el Tesoro Público, pero lo que ha venido pasando, o lo que ha pasado las anteriores veces, ha sido que siempre hubo subida y el Tesoro Público nunca recuperó. Fue así. Eso es así y efectivamente eso ocasiona la contingencia fiscal. O sea, los cálculos, eso es correcto, lo que tú mencionas. Se asume una contingencia que puede finalmente, digamos, la tendencia es incremental, una contingencia que puede ser muy, muy grande, muy significativa. Y ese es el problema. Entonces uno quisiera que la contingencia fiscal sea lo más acotada posible. Y la forma de acotarlo es seleccionando de la mejor manera los beneficiarios de este apoyo. Entonces, ese es el problema, digamos, el que tú efectivamente mencionas. Correcto. César, yo quisiera añadir algo a lo que mencionó Miguel. Primero, estoy de acuerdo contigo y con lo que ha dicho Miguel, que normalmente la experiencia en el pasado ha sido fundamentalmente de subsidio, o sea, ha sido aportación, ha sido costo y contingencia fiscal. Pero hoy el monto del subsidio unitario por balón es probablemente uno de los más grandes que hemos visto en el pasado. Estamos hablando que esto comenzó con 11.7 soles, más o menos, por balón de 10 kilos. Comenzó hace 4 semanas, creo, y hoy está en alrededor de 15. ¿No? Entonces, pensemos un ratito. Primero, en 4 semanas ya hay 4 soles más por cada balón de 10 kilos que consumimos. Pero además, si miramos cuánto cuesta el balón y lo que mencionó Miguel, el incentivo para desviar el mismo producto al otro mercado que no recibe el subsidio. Y recordemos el accidente de Villa El Salvador. Entonces, en este momento hay un producto que está, grosso modo, 14, 15 soles por balón de 10 kilos más barato que el granel. Y eso genera una oportunidad de lo que llamamos los economistas arbitraje. Porque estamos hablando del mismo bien, en teoría un mismo bien debe tener un mismo precio. Pero por la existencia de que el envasado tiene un subsidio, el granel está más caro. Y esa diferencia de precios genera conductas donde alguien compra esto para venderlo a este nivel, obteniendo una ganancia, incurriendo en riesgos de seguridad, y recordemos el tema de Villa El Salvador, pero además desvía cualquier finalidad de subsidios, ¿no? Entonces yo creo que hoy tal vez es aún más dañino el esquema tal como se ha planteado. Sí, pues, Gonzalo, si me permiten un comentario, César. Adelante, buenas tardes. Ese es el caso de Bolivia, ¿no? Y de Ecuador. Bolivia subsidia su gas, entonces el gas llega a Perú subsidiado a mucho menor precio que el gas peruano, y ahí hay un subsidio que lo está pagando el gobierno boliviano, ¿no? Y lo mismo ha pasado con las gasolinas en Ecuador. Los vehículos en el Perú iban a Ecuador a cargar gasolina, y cuando no, entraban los barriles de gasolina, ¿no? Y el incentivo es que es más barato. Entonces, ¿quién paga? En ese caso pagaba el Estado ecuatoriano. No sé si Gonzalo o Luis Miguel están de acuerdo. No, correcto. Sí, pues. No, efectivamente es así. Y de hecho, si uno se fija en los programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que han aplicado en Ecuador, de alguna forma es gradualmente quitar estos subsidios, porque pueden hacer insostenibles las cuentas públicas. Entonces, efectivamente, concuerdo con lo dicho por los colegas. Y solamente para terminar con un tema, ojo que estamos en un periodo alcista de los combustibles, probablemente no necesariamente esperado, por los problemas que hay en el gas natural en el mundo. El precio está más alto de lo que se veía hace 6 meses y parece que va a seguir un poco más alto, con lo cual ya no solo está el tema del GLP,
Porque acá hay dos temas, ¿no? Como dijo Luis Miguel, en el Perú, como decía Silarruete, en el Perú muchas veces lo temporal se convierte en permanente, ¿no? Y segundo, este tema del Fondo de Estabilización de GLP puede ser una tentación para manejar el precio del diésel, ¿no? Y volver a regresar a un fondo de estabilización, digamos, también más importante, ¿no? O sea, hoy día había un titular en algún periódico que decía que Petroperú estaba anunciando que iba a bajar el precio del diésel. Eso me parece que se está desalineando de lo que es la tendencia de precios internacionales, y si eso se desalinea, en la práctica implica un subsidio. Queda claro entonces que el Fondo de Estabilización ha dejado de ser tal y se ha convertido en un subsidio propiamente dicho, francamente dicho, ¿no es cierto? Y el subsidio, como sabemos, todos los subsidios traen consigo todos estos males, como son mercados negros, contrabando, especulación. Y en ese sentido llama la atención por qué es que el gobierno optó por esto, teniendo a mano ya el bonogas, que es a través del FICE, y que es a través de las distribuidoras eléctricas, que les otorga un vale a las familias de pocos recursos, que en el caso de la distribución eléctrica es fácil de identificar porque simplemente es en función del consumo mensual de energía eléctrica. Los que tienen por debajo de cierto nivel, esos son los beneficiarios. Es muy fácil de aplicar y de focalizar, que suele ser el problema principal, ¿no? Para focalizar, decidir a quién se le da y quién no. Teniendo toda esa herramienta, optaron por este subsidio masivo que, como dije, subsidia también a las personas que no lo necesitan. Pero pensando en alguna posible razón de por qué no, bueno, si alguien quiere comentar por qué cree que no han utilizado esto, que simplemente se podía haber incrementado y el costo total para el fisco hubiera sido mucho menor que lo que es el subsidio generalizado. Habría una razón, que es que esto sirve para las zonas urbanas y para las zonas atendidas por las distribuidoras eléctricas, evidentemente, pero donde no hay electricidad, donde no hay servicio público de electricidad, ¿cómo podría focalizarse este subsidio? Ese probablemente haya sido la razón. Entonces, no sé, ingeniero Herrera, de repente, o hay alguna idea por ahí, o piensa, ¿por qué es que optaron por el subsidio generalizado y no aprovechar y mejorar un esquema que ya existía? ¿Y cómo se podría mejorar este esquema del bonogas? La idea que transmite los funcionarios del gobierno es que tienen un conocimiento, es que tienen todavía un conocimiento muy pobre de cómo se maneja la economía en el Perú y de cómo funcionan las cosas en el Perú. Entonces, digamos, no sé ni siquiera si cuando se planteó esto de regresar el bono del GLP, sabían realmente lo que estaban diciendo, porque creo que nadie se opone a que uno pone un fondo que rota y que actúa para arriba y para abajo, conforme el precio oscila, ¿no? Pero imposible hacerlo cuando el precio va a seguir subiendo. Y yo me acuerdo, desde esos días dije, ¿cómo van a hacer esto si estamos en $70 el barril de petróleo? Y lo que yo sé es que se va hasta 80, hoy día está 85, ¿no? Hacia fines de año. Entonces, eso va a arrastrar al precio del GLP y va a ser directamente un subsidio. No va a ser un fondo rotatorio que compense las variaciones, ¿no? Si quisiera encontrarle una respuesta a la pregunta, me tendría que ir al año 2000 e imaginarme, pues, que ha contado desde el 2000 que se firman los contratos y 2004 que comienza el proyecto, el futuro de ahí fue totalmente diferente. Entonces, al 2020 ya hubiéramos tenido todo el país masificado con gas en todos los sectores. Entonces el Perú no dependería para nada del petróleo y el precio del gas dentro del Perú está desconectado del precio del petróleo, ¿no? Eso es lo que se buscaba. Eso, por supuesto, que es un ideal que es difícil de alcanzar, pero que no es imposible progresar hacia eso en determinados plazos, ¿no? Lo que pasa es que nunca cumplimos. Partimos con una idea y terminamos con otra. Y la verdad también nos hemos tropezado varias veces con la misma piedra y no hemos querido ver el problema, ¿no? Entonces, yo no veo solución de corto plazo. Más bien, mi preocupación ahorita iría por otro lado. Hoy día estaba leyendo hace unos instantes que
en Estados Unidos el stock de combustibles ha bajado como en 2 millones de barriles debido a mayor demanda. Y la pregunta que me hago es si se viene el invierno fuerte y nosotros somos importadores de GLP, ¿vamos a tener suficiente GLP o no nos vamos a encontrar de repente en una situación de que no hay suficiente GLP? ¿No? Y me pregunto también si estamos mirando el mercado internacional y si estamos mirando lo que está ocurriendo, ¿no? Todo esto va en el sentido, si quiero ser honesto, lo que trato de decir es que veo hasta ahora una administración desastrosa. Sí, bueno, de hecho... César, si me permites, una breve intervención. Claro. La verdad que no encuentro una explicación lógica, pero yo creo que se ha perdido un poquito la perspectiva de las dimensiones en el MEF. Tener, no sé, alegremente disponer de 5.500 millones de soles para una transferencia de un subsidio, ¿no? La transferencia de ANAPAI, por ejemplo. Ahora ya como que ya no se tiene miedo de alguna forma de decir, no, ahora todavía seguimos en modo pandémico y la economía no, ya has roto ciertos parámetros de otorgar cierto nivel de intervención con un costo fiscal que ya, digamos, ya las cifras parecen más cortas de lo que se ha hecho. Entonces se ha cruzado cierto límite y se ha perdido la sensación como que si esto va a poder pagar eternamente y porque tenemos capacidad de endeudamiento y la verdad que no. Yo creo que tenemos que volver de alguna forma a un modo de ahorro, de reponer las fortalezas fiscales. En este caso es un ejemplo claro y en otros casos. Entonces creo que si tuvimos la fortaleza para poder tener la capacidad de respuesta que tuvimos en los últimos 2 años, bueno, es justamente porque se actuó con disciplina y responsabilidad y se trató de evitar dar subsidios ciegos y acumular contingencias fiscales. Entonces yo creo que hay que volver a esa idea que de hecho nos ha servido los últimos 20 años para tener pues, unas finanzas públicas muy creíbles y muy sólidas, que hay que reconstruir. Entonces, este tipo de elementos, este tipo de acciones no ayuda a esa reconstrucción de la solidez fiscal. Solamente como una nota de pie de página. Probablemente no sea la razón, pero me da la impresión que se cree que todo se puede solucionar con deuda. Y lamentablemente sí, en un momento dado era la única opción que teníamos. Pero yo veo que se ha erosionado la restricción fiscal en parte en el Ministerio de Economía. Un par de comentarios ahí, yo creo que al panel. Uno ve, por ejemplo, Petroperú yendo al lote 1, yendo al lote 192, y Petroperú tratando de construir una empresa estatal que vaya al upstream, ¿no? En actividades que son claramente riesgosas, sin haber terminado sus obligaciones, ¿no? Y con toda la mochila que tiene que todavía comenzar a cargar. Y un segundo tema que concuerdo con Luis Miguel. Cuando uno mira la recaudación adicional que va a venir de la minería por los precios altos, el cobre, zinc y todo lo demás, hay una cifra importante, pueden ser 8.000 o 9.000 millones de dólares, es realmente mucho dinero, pero es un dinero temporal, es un dinero transitorio. Como decimos los economistas, los ingresos transitorios deben utilizarse para gastos que no sean recurrentes, para gastos de una sola vez, porque si no tenemos el riesgo de que esos ingresos en el tiempo pueden desaparecer y los gastos no desaparecen, con lo cual automáticamente surge un desequilibrio fiscal. Efectivamente, resulta, en ese escenario, pues, y para proteger el fisco, ¿no es cierto?, y no endeudarse, que es hipotecar a las generaciones futuras, pareciera ser que lo razonable sería retirar el GLP del Fondo de Estabilización y volver y mejorar y ampliar el subsidio a través de las distribuidoras eléctricas. Pero como decía, eso no resuelve la parte de quienes no tienen servicio eléctrico. Pero ¿qué pasa, César? Esa es una preocupación importante, ¿no? Pero tú tienes, por ejemplo, esquemas tipo juntos, ¿no? Que seguramente van a zonas muy pobres donde no tienen servicio eléctrico, ¿no? Y uno podría pensar que a través de algunos de los programas que van específicamente a esos segmentos, podría canalizarse algo similar al FICE, porque la población está censada,
¿no? Es solamente una idea. Eso es justo lo que le quería preguntar a Luis Miguel, porque sabemos que el MEF ha trabajado mucho en la identificación de los estratos socioeconómicos y la pobreza monetaria y todo eso. Yo entiendo que hay clasificaciones y bases de datos muy grandes. De repente no es tan difícil identificar aquellos pobladores que realmente merecerían o requerirían el subsidio, y luego, digamos, se encuentra la manera de enviarlo, ¿no? De hacerlo llegar. ¿Cómo andan esas bases de datos, Luis Miguel? Tradicionalmente ha habido el sistema de focalización de hogares, el SISFO, que justamente era la forma de identificar los beneficiarios del programa Juntos, y de ahí se amplió a otros programas. Incluso esas bases de datos se vieron estresadas cuando el gobierno dictaminó extender los bonos más allá de esas bases de datos, y yo creo que se avanzó en identificar beneficiarios. Entonces, yo comparto esta idea, ¿no? Se reparte, digamos, más Juntos a los hogares pobres también a través del SIS. Hay muchas bases de datos que existen en el Estado peruano y cada vez más información que permite llegarle de mejor manera a los hogares que viven en los estratos de ingresos más bajos. Y la pandemia puso, digamos, hizo que se mejoraran estos esquemas por necesidad de llegar a la gente, digamos, más necesitada. Entonces, yo creo que estamos ahora ante un mejor mapeo de beneficiarios de lo que teníamos hace 10 años, sin duda, y eso podría ser la base para justamente llegarle a los que más necesitan, ¿no? Eso se haría el mayor de los sentidos. Y yo creo que no alentaría al gobierno a que haga eso. Finalmente, no hay peor cosa que sea la cosa regresiva, ¿no? Porque eso tiende finalmente a aumentar las brechas, y creo que comparto. Hay mejoras en el sistema del SISFO. Yo creo que hay otras bases de datos, y se podría llegar a todos los hogares o a una gran porción de hogares que requieren este tipo de intervenciones. Y por último, hasta Luis puede Miguel, ser políticamente rentable. Sí, adelante, ingeniero. Sí, un comentario, o una pregunta más bien. Digamos, ahora es un subsidio global, todos lo reciben. Si fuera un subsidio focalizado, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Del 20%? Mira, Carlos, el FICE, en este momento, hasta hace unos meses, el FICE era 18 soles por balón. Subió recientemente a 20 soles, que es, grosso modo, pues a un balón de 40 soles la mitad, ¿no? Y una familia, tú sabes que consume más o menos un balón al mes. Entonces estás hablando de un subsidio que puede ser alrededor de 40% del precio. La última vez que vi los registros, se distribuía FICE a 800.000 familias a nivel nacional. Entonces, eventualmente, no es poco. Tú tienes 1.3 millones de hogares conectados a gas natural, por lo tanto, ellos no requieren FICE. De repente, esos 800.000, solamente por simplificación, de repente los duplicamos, ¿no? A tener 1.6 como una regla de cálculo, ¿no? Y por ahí yo creo que uno puede más o menos hacer un número que seguramente va a dar algo más barato de lo que ahora se está utilizando. Es decir, el beneficio para las personas que lo necesitan puede ser mucho mayor y el gasto para el Estado puede ser mucho menor. Exactamente. ¿Verdad? Esa es la idea. Pero ni siquiera, perdón, Gonzalo, ni siquiera tendríamos que duplicarlo, porque lo que habría que hacer es simplemente incrementar el monto, porque para compensar el mayor precio del GLP, no tanto incrementar el mayor número de familias, porque ya están identificadas. Sí, pero por ejemplo, en algunos casos el límite es 30 kilovatios de consumo mensual, ¿no? Y eso para un hogar en algún pueblo joven pobre de Lima. El de 40 también necesita. También necesita. Claro, el de 40 kilowatts hora al mes también necesita, y posiblemente el de 50 y el de 60. Claro. Claro. Y hasta sería políticamente rentable eso, porque liberaría fondos del Tesoro que los podrían dedicar a otras cosas. Eso tiene un costo de oportunidad muy alto, ¿no es cierto? Entonces, de verdad no se entiende por qué no se ha ido por el esquema más eficiente. Bueno, pero a eso se llama administrar, ¿no? Justamente la tarea de los que usan esos fondos es administrar, es decir, hacerlo lo más sensatamente posible.
o pese a lo que dijo César al principio, ¿no? Pero lo refraseó Luis Miguel en un tema económico, economía política, ¿no? Hay un tema de economía política, o sea... Sí. Pero bueno, ya hemos identificado eso, pero sabemos, y ya lo comentó el ingeniero Herrera, o sea, todos sabemos, hay un problema en general de incremento de precios de todos los energéticos en el mundo. No sabemos, parece que el GLP podría seguir subiendo, de hecho no ha bajado tanto como bajó un poco y volvió a subir, etcétera. Entonces, a lo mejor conviene analizar cómo se forma el precio del GLP en el Perú, porque también se discute que la empresa está aplicando un precio que no debiera, que si es paridad de importación, paridad de exportación, cuál es el marcador que utiliza el marcador Mont Belvieu, no sé quién de los tres se anima a explicar a la audiencia cómo se forma el precio del GLP en el Perú. ¿No? ¿Ninguno? Claro, el precio, digamos, a lo que yo entiendo, es un concepto de paridad de importación, ¿no? El Perú es un importador neto. Entonces, para no estar verificando facturas, contratos y todos, se hace el esquema de cuánto costaría una importación eficiente y a cuánto llegaría el GLP, y ese es el precio que autoriza las empresas en sus listas de precios, por ejemplo, Petroperú, ¿no? Y de allí, a eso se le agrega toda una serie de gastos, que son los gastos de distribución, los servicios hasta que llegue a la persona, y en el caso está también lo que se recibe lo que recibe el fisco, ¿no? Como impuestos. Las cifras así, que a grosso modo recuerdo, son como que del 100% del precio de hace un par de meses, un 38% era la sustancia, ¿no? Era el GLP mismo, entregado por el productor. Es como un 35% era lo que costaba la distribución, comercialización, y el resto era el fisco. Y ahí, si me permites, cuando hablamos de fisco, César, tenemos que incluir dos cosas. Estamos hablando del IGB y estamos hablando del tema de las regalías del contrato, 37%. O sea, hay dos componentes importantes. Coincido con Carlos que es paridad de importación, pero esta situación del GLP también es similar para el diésel, porque económicamente, si no tenemos suficiente diésel para la demanda o si no tenemos suficiente GLP para la demanda, tenemos que importar. Y la unidad que tenemos que importar o el barril que tenemos que importar, tenemos que pagarla a precios internacionales. Entonces, si alguien quiere que el precio local se separe de ese precio internacional y sea, comillas, más barato, alguien va a tener que pagar la diferencia porque eso es, en economía, un subsidio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso del GLP, 75% de la demanda se abastece por producción nacional, importamos 25%. Y en el caso del diésel, el volumen de importación es aún mayor. Entiendo que hace algunos años ya, cuando Camisea era el proveedor único, se llegó a un acuerdo en donde, en lugar de aplicar paridad de importación, ellos aplicaban paridad de exportación, sí, para el precio que ellos vendían acá, ¿no? Entonces, no sé cómo estará, supongo que ahora lo que podría hacerse es que sea un promedio ponderado entre la producción local a paridad de exportación y la importación a paridad de importación. Probablemente eso, a lo mejor eso ya se está haciendo y a lo mejor ese es el precio, ¿no? Pero suponte por un momento que efectivamente el productor local vendiera a paridad de exportación, pero necesitas importar, necesitas traer de afuera y sabes que eso te va a costar más. Un promedio ponderado. Claro, pero alguien tiene que cubrir esa diferencia. Alguien, o sea, puedes hacer un promedio ponderado, sí, pero como la unidad marginal, con lo que decimos los economistas, el barril adicional, tengo que ir a Mont Belvieu, tengo que ir al mercado internacional y tengo que traerlo y flete, tengo que pagar todos los costos de esa cadena y esos costos van a hacer que en la práctica ese precio me salga más alto. Entonces la pregunta es, ¿quién paga la cuenta? ¿No? Porque si fuerzas a que esa unidad de importación
vaya al nivel de precio de importación, de exportación, el que importa va a perder plata. No, por eso. El 25% sería a precio de importación, con todo lo que pueda costar, toda la cadena. Y el resto a precio de exportación, paridad de exportación, y al hacer un promedio ponderado, en teoría, recibe fondos para todo, ¿no? Pero en un mercado donde estamos hablando de un mismo producto, porque el balón de gas tú no sabes cuánto es importado y cuánto es nacional, el precio va a tender a igualarse. Es correcto. Y en economía, lo que va a pasar es que como la demanda es mayor que la oferta, el precio va a tender, porque no es un precio regulado, ¿no? Nadie está pensando que vamos a regresar a un esquema de control de precios a la Argentina. Estamos hablando de un sistema de precios libres, eficientes y de mercado. El precio va a ir a aquel que pague los costos de la importación, porque es... Es correcto. Pero además queda clarísimo, como lo explicaron bien, que la molécula de GLP no es la parte principal del costo total, porque luego hay llenado, transporte, otra vez llenado en tanques grandes, en balones pequeños, etcétera, y el transporte hasta que llegue al último sitio, a la última milla, que es hasta en bicicleta y todo eso es el costo mayor. O sea que aquello que si es que por ahí se podría decir, bueno, tomamos control del proyecto Camisea y hacemos que la molécula de GLP valga cero, igualito tendríamos un problema, ¿no es cierto?, de un costo que es alto. O sea, ¿de dónde nace el problema? ¿De dónde nace el reclamo fuerte? Que la gente, por decir del Cusco, dice, ¿cómo es posible que en Lima el balón esté a una cifra y aquí está 1.7 veces más? Pero es por el transporte que hay todo eso, ¿no es cierto? Entonces, sí. Gonzalo. Ojo que no es 1.7 veces más, tú eres arequipeño, yo soy cusqueño, ¿no? Y Arequipa, por ejemplo, ahora está recibiendo GLP importado de Bolivia. Pero ¿qué hacen los bolivianos? Los bolivianos no nos regalan, yacimientos petrolíferos fiscales no nos regalan GLP. Lo que dice el gerente comercial de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos es cuál es el costo de oportunidad que le representa a un peruano comprar GLP. Y eso va a ser traerlo de Pisco o traerlo de Lima. Entonces el boliviano lo pone en la frontera a un centavo por debajo. Así es. Pero efectivamente se está importando de Bolivia a Arequipa, ¿no?, que es uno de los mercados más grandes, a Cusco. Y bueno, creo que es bueno que también nos integremos comercialmente porque diversificamos nuestras fuentes de abastecimiento. Hablando de paisanos, ya que pones el tema, el presidente o el gobernador regional de Cusco el otro día dijo que la solución, por lo menos para el Cusco, para reducir todos estos costos de transporte desde la costa, desde Pisco hasta el Cusco, sería poner una planta de fraccionamiento, por ahí cerca, en algún sitio. ¿Qué comentario le sugiere eso? Y yo sé que no funciona, pero sería bueno que podríamos explicar. Que meta la mano al bolsillo, que meta la mano al bolsillo. Reciben todos los años 1.000 millones de soles. Exacto. Entonces, ¿cómo es esto? Esa es una cosa que yo no entiendo en el Cusco. Cusco recibe un trato privilegiado, porque la mitad va al canon, ¿no es cierto? La mitad de lo que se recauda por impuesto a la renta. Entonces, tiene un fondo privilegiado y siempre anda culpando a Lima. Lima es la culpable de los malas regalías, Carlos, malas regalías. Malas regalías, exactamente, ¿no? Entonces, o sea, a ver, Cusco recibe la mitad y quiere que con la otra mitad de la que recibe Lima, que no es para Lima, sino para las otras 23 regiones, quiere que de ahí pague todavía la planta de fraccionamiento. ¿Por qué no la hace Cusco? ¿Quién se lo impide? ¿Y por qué no puede ser por una inversión privada? Simplemente por un tema de economía de escala, ¿no? Es demasiado el costo de inversión para la poca demanda que podría atender. Pero ¿o no es puede así? ser, no, puede ser perfectamente. Llega a un acuerdo con la empresa privada y Cusco hunde la diferencia en la inversión que hace que el precio del balón de GLP tenga el monto que ellos deseen, ¿no? Pero además requeriría un ducto, ¿no? Que llegue hasta por ahí. O sea, no va a estar al pie de las Malvinas. Hay la aspiración de la planta de Quepachato, que creo que es a lo que está aludiendo Carlos en la estructura de financiamiento, y yo no sé si esa es la mejor decisión para los recursos de las regalías, canon. Solamente como manera de ejemplo, tú miras los proyectos que están financiados por regalías de Camisea,
los más grandes, el primero que se viene a la cabeza es el Hospital Lorena de Cusco. Estamos hablando de un volumen de inversión, creo que es más de $1.000 millones de soles, no, la memoria me falla, pero ese es uno de los proyectos que está con síntomas, con hallazgos de corrupción, está atracado hace 7 años, ¿no? Y no es casual, y un medio de prensa lo ha sacado también hoy día, varios de los presidentes regionales, y esto no es solo de Cusco, varios presidentes regionales últimos de Cusco han estado o están acusados o están presos por temas de corrupción. No es exclusivo. Yo diría de Cusco. que hay algunos presidentes regionales que no están acusados por corrupción. Los menos. Sí, pues. Pero bueno, entonces queda claro que, a ver, el razonamiento que parece que ha habido es, dado que el problema del GLP es difícil solución y va a seguir subiendo, entonces lo que hay que hacer es completar la masificación, porque el gas natural es mucho más barato y eso es lo que va a llevar a las familias pobres a tener un energético de bastante menor precio. Pero resulta pues que la masificación no ha funcionado tan bien fuera de Lima. Hay razones económicas clarísimas y regulatorias por las cuales no ha funcionado muy bien. No sé cuál de los tres se anima a contarnos por qué creen que la masificación ha fracasado, para decirlo con todas sus letras. Ha fracasado en las 7 regiones del centro, la hubo en el sur, hubo en Arequipa y más allá, pero el operador, el concesionario, se tuvo que retirar porque no le era rentable. En el norte terminan siendo peleas judiciales, ¿no es cierto? Yo no sé para qué quieren tanto gas en el norte, porque para hervir el ceviche y calentar el agua. Entonces, ¿cómo ven, cuál creen cualquiera de ustedes que ha sido la causa de que no funcione la masificación que sí ha funcionado en Lima y en una parte de Ica? Lo podríamos comparar con Colombia, para darnos una idea, ¿no es cierto? Perú tiene yacimiento único, Camisea, y los otros lotes están alrededor de Camisea, y son pequeños, muy pequeños en comparación a Camisea. Colombia tuvo varios yacimientos, no tuvo ningún Camisea, pero son varios yacimientos que les permiten estar unos más cerca de algunas ciudades que otros. Colombia tenía claro que el gran consumidor iba a ser el sector eléctrico, el gas. Entonces, lo que se encargó es de tener consumidores eléctricos importantes en cada zona. Colombia se encargó de construir los ductos, los que representaron el transporte. En el caso del Perú, el ducto se trajo a Lima. No había gran opción inicial. La opción lógica es que de Lima se extendiera cuanto menos por la costa hacia el norte y hacia el sur, donde la construcción era mucho más barata. Y eso se hubiera podido apoyar teniendo consumidores a centrales termoeléctricas que también hubieran hecho más balanceado el sistema eléctrico. Pero el Perú no puso reglas. Entonces, la regla que existió en el Perú y tardaron muchos años en darse cuenta y nunca se corrigió, consistía en ponerse en Chilca, a la entrada de Lima. No querían pagar el costo de distribución del gas en Lima, querían solamente pagar el transporte, y hubo sobre eso todo un tema. Y al comienzo pagaron solo el transporte, entonces se pusieron a la entrada de Lima, y todo se concentró allí. Uno lo encuentra, esta parte de la historia, en Wikipedia, ¿ya? Wikipedia se referencia a un documento, les doy, porque me parece es un documento interesante, y porque yo recuerdo que en esa época estaba en el Colegio de Ingenieros y recibí la visita de la empresa que quiso construir el gasoducto por la costa para llegar hasta el sur. Y luego tuvo que echarse atrás porque vino otra empresa privada que quiso hacer el gasoducto del sur. Al final, no hicimos ni el uno ni el otro. Y posiblemente en el tiempo que hemos tenido y con los gastos que se han hecho, hubiéramos podido hacer un gasoducto al norte y un gasoducto al sur. Y no digo pues que podemos llegar al 100% de la masificación, pero por lo menos podríamos haber entrado a los centros poblados más grandes después de Lima y después penetrar de ahí hacia el interior, ¿no? Hubiéramos cubierto las ciudades que están más cerca de la costa y que tienen la mayor población hasta hoy, y hubiéramos podido tener un avance importante en la masificación.
En el resto ya se podría manejar por un transporte un poco más oneroso, pero más justificable para el poco volumen, ¿no? Lo que pasa es que no tuvimos las ideas desde el comienzo. Y en lo que hemos hecho en la masificación, hemos cumplido con sacar un proceso de masificación, pero es imposible con los precios, o sea, sin subsidiar es imposible llegar a una distribución en una zona donde el único consumidor es el sector residencial. Recuerdo el caso de Piura, ¿no? En Piura una gran lucha y la empresa, pues, que quería hacer la distribución del gas en Piura, ponía como condición que a consumidores como Petroperú le tuvieran que comprar a esa empresa. Y si no tenía consumidores industriales, no podía hacer la distribución porque le salía el precio igual que el GLP. Hoy hubiera estado de todas maneras mucho mejor con el nuevo precio del GLP, ¿no? Pero creo que primero hay que estar dispuestos a subsidiar la red de distribución. Segundo, creo que es mejor subsidiar una vez en la construcción que estar subsidiando permanentemente en el consumo. Porque por lo menos si uno subsidia la distribución, ya tiene una infraestructura creada. Hoy hemos subsidiado, y no tenemos ninguna infraestructura. Todo lo que hemos hecho es consumo, ¿no? Y hay otro tema para esto que me parece sustancial y lo pongo a consideración. Miren, vamos a suponer que duplicamos la eficiencia de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿ya? Hasta ahora, en 17 años, contando desde que el gas estuvo disponible, hemos logrado la mitad de Lima y muy poco de otros lugares. Vamos a suponer que en 10 años hacemos el doble de eso y que con eso llegamos a las principales ciudades, etc. Eso significa que la infraestructura, todo la estaríamos terminando el 2030, ¿ya? Con bastante optimismo. Bueno, ¿quién nos va a vender el gas después del 2040? Porque el contrato de Camisea se acaba el 2040. No sabemos qué vamos a encontrar en Camisea el 2040. ¿Quedará todavía gas? Seguramente que va a quedar gas para los consumos pequeños. Para eso debe alcanzar hasta fines de siglo. Pero para los consumos grandes, no sé si va a haber. Y para lanzarse a proyectos de esa naturaleza, alguien tiene que firmar el contrato. Y no hay en estos momentos en el Perú nadie que tenga gas más allá del 2040. Entonces, todo esto es un conjunto. Y eso hay que también conjugarlo, complementarlo con otras formas de energía y con otras políticas de energía. O sea, no puede haber política de gas sola, por sí. Tiene que haber una política de energía y tiene que verse como un conjunto dentro de una política como un conjunto. Y nos queda el reto de, a ver, pues si somos un país que podemos llevar siquiera 20 años una política, ¿no? Porque cuando se firmaron los contratos de Camisea, se firmaron en diciembre del 2000 y ya el 2002 estábamos hablando de cambiar, para cambiar el propósito del proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, es cuestión de mirar la historia y ahí encontramos las respuestas a las preguntas. Sí. César, yo quiero añadir algo adicional a lo que mencionó Carlos, porque Carlos ha sido muy claro en la diferencia en Colombia con digamos, la diversidad de yacimientos que ha tenido Colombia, ¿no? Pero también Colombia tiene varias ciudades por encima de los 2 millones de habitantes. Nuestra segunda ciudad no llega a tener ni 1 millón. ¿no? Juan de Lurigancho es la segunda. Pero digamos, ni Arequipa, ni Cusco, ¿no? Y viendo en el norte tampoco. O sea, eso quiere decir que estas ciudades pues tienen una población pequeña y no tienen una base industrial, probablemente Arequipa sea la que tenga la base industrial más importante. Entonces, y también el Perú es el país número 20 en la lista de países por mayor extensión territorial. O sea, tú miras los rankings Guinness y estaba en el 20, somos el número 20 en los países más grandes
del mundo. Y traer el gas quiere decir atravesar 3 cordilleras para población dispersa en el país y relativamente pequeña, un millón de habitantes, no son las ciudades de 2 millones de habitantes de Colombia, ¿no? Entonces, todo eso configura una situación de que ese proceso va a ser un proceso costoso, ¿no? Es un proceso que cuesta mucho. Entonces, ahí está, yo creo que el reto. Y ya yendo un poquito, y acá sí hago algo de reflexión, ¿no? Si uno mira lo que pasó entre el 2016 y el 2021 en la penetración del gas en Lima, gracias al bonogas, que subsidia los costos de acometida a buena parte de la población, se subió de 500.000 a 1 millón. Y ahí se dio realmente la aceleración del despegue de la penetración de gas natural en Lima, ¿no? Yo creo que eso se rompió la barrera de acceso. Y cuando Carlos menciona este tema de cómo mirar el largo plazo, yo solamente quiero reflexionar algo también en lo que he sido parte. En los últimos 5 años, y ya hemos tenido, yo he sido uno de ellos, 12 ministros de Energía y Minas en los últimos 5 años. 10 durante el gobierno anterior, y ya vamos en el segundo en este gobierno. Entonces, digamos, planear una solución energética de largo plazo, como lo plantea Carlos, en el fondo nos está cuestionando nuestra propia debilidad institucional para definir, digamos, políticas sostenibles de largo plazo. Y la energía son inversiones de largo plazo, son precios relativos de largo plazo. El consumidor no cambia de auto todos los años, no cambia de electrodoméstico todos los años. Entonces, hay un tema de planificación sectorial que lamentablemente no está bien planteado. César, y si puedo añadir algo. O sea, tu pregunta inicial fue ¿por qué ha fracasado? Y ha fracasado simplemente porque no hay la demanda, que lo haga un proyecto económicamente rentable. Entonces, y por lo que estamos escuchando de los ex ministros de Energía y Minas, colegas, evidentemente tienes que ver alguna forma, o sea, esto no va a funcionar si no hay un subsidio fuerte. Si tú lo sometes una planta o esto al sistema de inversión pública, no pasaría. Entonces creo que la lógica es una lógica que tendría que ser distinta. Involucra definitivamente un pago público. O sea, el Estado tendría que hacerse cargo. Y ahí venimos a la discusión previa, ¿no? El costo de oportunidad, etcétera. Porque yo creo que sin un subsidio fuerte, esto no, para ciudades tan pequeñas, ciudades que son una brecha, una fracción de lo que es la población de Lima y la demanda de Lima, va a ser muy difícil. Y la pregunta es, bueno, ¿esto amerita que se dé una intervención pública, el costo de oportunidad? Gente ya dice, bueno, hay 14.000 millones de dólares de regalías. O, digamos, Camisea ha pagado tanto y mucho está acumulado en las arcas de los gobiernos regionales y locales. Ahora, ¿se puede usar parte de eso? Bueno, si uno usa recursos públicos, tendría que pasar por un estudio de factibilidad y ahí no sé si eso pase. Hay otros que dicen, no, juguemos con las regalías, negociemos regalías para reservas adicionales y ahí se puede bajar las regalías, aumentar las reservas. O sea, yo creo que hay mecanismos que podrían estudiarse, pero sin duda lo que queda claro es que si se le aplica, digamos, si se le trata como un proyecto de inversión puro y duro, no va a pasar. Y por eso es que no hemos tenido, digamos, el poco éxito en el esfuerzo de masificación del gas. No hay demanda y no pasa, digamos, los criterios mínimos de rentabilidad económica. Parece que ni siquiera en Lima hubiera funcionado, aún con el tamaño del mercado de Lima, porque no sé si esto es muy conocido o no, pero la mitad de los ingresos de Cálida provienen de las generadoras eléctricas que están ubicadas en Chilca. Y entonces ellas son las que están permitiendo que el gas llegue a un precio que le resulte competitivo para el cliente final. De lo contrario, el precio sería muy alto y probablemente no se hubieran cambiado. Y ese es el gran drama de provincias, ¿no? Entonces, como no hay grandes consumidores que puedan subsidiar, entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Solo queda, como dice Luis Miguel, un subsidio directo al Tesoro Público. Sí, además, César, es un sangrado permanente. Si me permites, en aquellas provincias que tienen base industrial,
básicamente los comercializadores de gas natural comprimido han capturado esos principales clientes, lo cual hace muy difícil replicar el esquema que tú has descrito correctamente para Lima, ¿no? Porque esos grandes clientes, que para Arequipa, Cusco, Ancash, Chimbote, pueden ser grandes, ya tienen contratos con otros proveedores, ¿no? Así es. Eso dificulta aún más el proceso. Sí, yo quería añadir lo que dijo Gonzalo, ¿no? En Lima hemos pasado, digamos, con el mejor mercado posible, de 0 a 500.000 en 12 años. Y hemos pasado en 5 años de 500.000 a 1 millón porque hubo un subsidio a través del FICE. Eso es lo que logró, es decir, el propio mercado de Lima para el tema de la masificación del gas necesita un subsidio. Entonces, el tema, yo lo que he aprendido es que dentro de los costos, el costo político es un costo también, y a veces puede ser el costo más significativo. Habría que preguntarles a las mineras cuánto han costado cada uno de los paros, cuánto han costado cada una de las huelgas, a Petroperú cuánto ha costado el tema del oleoducto, etcétera, ¿no? Entonces, los problemas sociales que se transmiten a través de problemas políticos también tienen un costo. Entonces, esa es una cosa que también uno tiene que sopesar, ¿no? Además de que lo que les dije, lo que era el ideal, ¿no? Tener al Perú enteramente dependiente del gas natural y un gas natural que no tiene que ver con los precios del petróleo y totalmente producido en el Perú, ¿no? Ese era un ideal, pero un país de esa naturaleza con una ventaja económica tan grande en sus venas en el tema de economía, es un país que tiene otra fuerza para muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, ese es un tema que habría que sopesar, de ver cómo ejecutar y de pensarlo y planificarlo. Y claro, como con toda razón dice Gonzalo, pues con 6 semanas en el ministerio nadie va a poder hacer eso. Está clarísimo. Es claro. Entonces, el proceso de masificación que se plantea como solución, reemplazo al problema del GLP, parece que no es a la vuelta de la esquina, toma mucho, ¿no? Requiere una serie de condiciones que difícilmente tenemos, y en ese sentido, escuché el otro día que el ministro Franke ya dijo que ha fallado tantas veces una licitación de concesión de infraestructura, una APP, para la masificación de gas en las 7 regiones, entonces hay que hacerlo como obra pública. Pero hacerlo como obra pública tiene varios bemoles, ¿no? Y yo diría que el principal es, sin hablar de la corrupción o de todas esas cosas que están fuera del alcance de lo que nosotros hablamos, es que cuando el ejecutor termina de entregar la obra pública y tiene unos años más de garantía, pero luego desaparece el resto del tiempo, mientras que el concesionario, a través de una APP, está ahí, tiene que estar y responder por 30 años, y si no, tiene multas y penalidades. Entonces, el hacerlo por obra pública sería extremadamente peligroso. No sé qué opina Luis Miguel, que has visto una serie de arbitrajes internacionales en todos estos temas. No, sin duda, sin duda. Y quizá yendo hacia el tema y viendo algunas preguntas que nos han ido pasando del público, yo la verdad que no entiendo efectivamente qué cosas se pretende renegociar con todo esto, honestamente. No, y creo que nadie entiende todavía. Pero sin duda hay temas de costo, digamos, de costo fiscal que se tendría que asumir. Ni no solamente para la infraestructura, sino para como tú bien dices, para la operación misma, mantenimiento de esa infraestructura hacia el futuro, ¿no? ¿En el país hay alguna entidad que esté capacitada a hacer eso? No la hay. O sea, si uno se fija en Petroperú, entiendo que no tiene la capacidad ni financiera ni técnica para llevar a cabo eso. Y y tú has mencionado la parte de las contingencias, arbitrajes, efectivamente, ¿no? Los arbitrajes están ahí y ahora hay un cambio preocupante, ¿no? Porque usualmente los arbitrajes que el Perú, digamos, se lo llevaba al CIADI por distintos motivos,
de la mayoría de arbitrajes, el Perú ha salido airoso, digamos, porque tenía una... Pero eso pareciera que no va a ser el caso de los futuros arbitrajes que se están viniendo en contra del país. Y a mí me tocó presidir el Consejo de Defensa Jurídica del Estado ante los arbitrajes cuando fui ministro de Economía. Y acá yo creo que vamos perdiendo, digamos, de la forma como se ha planteado esto, que todavía no llego a entender cuál es el propósito que se persigue. Pero yendo a tu pregunta, no hay ni la capacidad financiera. Yo no sé si Petroperú tenga la capacidad financiera, no la tiene. Es una empresa altamente endeudada, absolutamente endeudada. No tiene capital propio, no tiene capacidad de endeudamiento, digamos, porque ya está absolutamente amarrada con su principal obra, para comenzar a meterse en estas otras actividades de riesgo que comentaba Gonzalo. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, yo acá es una gran interrogante que tengo, ¿por qué no utilizaron el FICE? Y el fondo está una pregunta, ¿por qué no se plantea una solución para entender bien cuál es el motivo del fracaso, de la masificación como tú lo plantees? Y al final, si tú estás pretendiendo darle un rol mucho más activo a la empresa pública, bueno, tenemos una empresa pública que creo que no tiene la capacidad, como he mencionado, ¿no? Entonces, y las contingencias son enormes, y cada vez más grandes. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, se nos acabó el tiempo y se nos quedó el tercer tema, que era analizar escenarios de la posible nacionalización. No nos van a dar más tiempo, pero ya Luis Miguel se adelantó, porque un esquema de la nacionalización de camiseta de cualquiera de los segmentos que fuera, sería entregarlo a Petroperú. Acaba de decirnos que Petroperú, muy difícil que pudiera hacerse cargo de eso. Pero quería preguntar, pero podríamos usar el modelo boliviano, es decir, que el Estado toma control, o no, simplemente le dice tú, camiseta, sigues, pero ya no eres el dueño. Simplemente te voy a pagar por el servicio de explotar. Una última opinión de los tres en ese sentido, sé que se mueren por participar en esto. ¿Qué opinarían sobre el aplicar el modelo boliviano en la posible nacionalización de algunos de los segmentos del negocio del gas en el Perú? Gas natural. Mira, César, ya estamos teniendo nosotros como país un problema en nuestra producción de hidrocarburos, petróleo y gas natural. No tenemos éxitos de descubrimientos hace varios años. Algunas cosas pequeñas que están haciendo algunas empresas más pequeñas. En Petrotal, por ejemplo, sí tiene algún crecimiento en producción, pero estamos hablando de 15.000 barriles. Y el Perú consume muchísimo más. Entonces, tenemos un problema en el estancamiento de la inversión en exploración en hidrocarburos, y no es un problema menor, es un problema serio, es un problema muy, muy difícil. Entonces, en este contexto, lo que haría el modelo boliviano sería simplemente profundizar aún más ese problema, ¿no? Y ordeñar lo que hoy existe a costa de qué puede pasar en el futuro. Antes del modelo boliviano, me acuerdo en el año 2000, cuando Perú salía con Camisea, Perú tenía unas reservas de 8.6 TCF. Bolivia tenía 53, más o menos la cuarta parte de Venezuela, que tenía 200 y que comparado a los otros era una monstruosidad. Hoy Bolivia tiene igual o menos que el Perú. Y que yo sepa, no tiene nadie animado a explorar por mayor cantidad de gas. Y lo peor es que Argentina va a resolver su problema, tiene en Vaca Muerta uno de los yacimientos más grandes del gas no convencional. Brasil encontró unas cantidades gigantescas de hidrocarburos con el presal. Bolivia no va a tener a quién venderle su gas. Entonces, si no tiene a quién venderle el gas y no tiene nadie que quiera invertir, no sé qué va a hacer de Bolivia. Y yo un pequeño comentario que creo que refleja eso. ¿Cuánto eran las reservas que tenía Bolivia y cómo han ido reduciendo las reservas de gas con la aplicación del famoso modelo boliviano? Una fracción. ¿Y por qué? Porque obviamente por las razones que dicen Carlos y Gonzalo, no ha habido inversión en exploración, se han desviado los recursos a otros usos y creo que ese no es el modelo que necesitamos acá en el país. Entonces, al margen de los problemas digamos, técnicos
Así que yo no veo viabilidad en absoluto en replicar un modelo de ese tipo en el país. Bien, se nos acabó el tiempo. Necesitaríamos un segundo tiempo de este partido para discutir exclusivamente el tema de la nacionalización. Los descuentos. Sí, los descuentos. Necesitamos. Hay un tema que se me quedó el tintero, que es también que está sugiriéndose mucho últimamente el usar cocinas de inducción eléctrica para reemplazar totalmente el GLP, que es un tema interesantísimo para discutir. Tiene sus bemoles, pero en otra oportunidad, ojalá tengamos otra oportunidad pronto para continuar discutiendo este tema tan interesante. Agradezco a los distinguidos panelistas su tiempo, su agilidad, sus conocimientos, y agradecemos a los organizadores. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Buenas Saludos tardes. a todos. Miguel. César, a Luis Miguel. Gracias.